La palabra que me llama la atención para compartir con ustedes es la palabra distinguir. ¿Cómo es posible que no distingas el aspecto, o sea, puedes entender el aspecto del cielo y de la tierra y no puedes distinguir el tiempo profético que te ha tocado vivir? Y no puedas distinguir cuando oras que la presencia de Dios está a tu lado. Y que no puedas distinguir que el hermano que está a tu lado es un siervito o una siervita y que todos estamos aquí para darle gracia y honra a nuestro Padre Celestial. Lo que voy a hablarles ahora, lo que voy a mencionar es lo que pienso y entiendo que puede ser un significado de la palabra distinguir. No lo tomé de ningún diccionario, sé que es algo que lo razoné y le pedí a Dios que me ayudara. Saber distinguir es equivalente a saber reconocer. Es como tener una buena apreciación, es saber definir las diferentes situaciones por las que tenemos que atravesar. Saber distinguir es como evitar caer en confusiones, es como tener un buen discernimiento del espíritu, es como reconocer lo bueno de entre lo malo, es como no permitir que nos cambien gato por liebre. Perdón la palabra gato aquí. Sí, saber distinguir es la habilidad de pensar con discernimiento, empleando con sabiduría la palabra de Dios. Saber distinguir reduce el tiempo que necesitas para reconocer si lo que escuchas, como ahora, proviene de Dios o de los hombres. ¿Qué tiempo necesitas para reconocer cuando algo es de Dios o cuando algo viene de abajo de los hombres? Resulta muy peligroso no tener discernimiento porque pudieras decirle amén a cualquier cosa que escuchas. Bendito sea el Señor. El viernes cuando veníamos para acá, para la iglesia, mi esposa y yo, un hermano me llama y me dice, ¿por qué no sintonizas, no voy a decir la emisora de radio, ¿por qué no sintonizas este programa de radio que es una prédica, tremenda prédica? Y la motivación que me dio, yo sintonicé y me puse a escuchar. El predicador estaba hablando de la caída de la gran ramera. Ustedes conocen, hace poco aquí pasamos un video cuando estábamos en la televisión y hablamos acerca de la caída de la gran Babilonia. Y el hermano está hablando, el pastor está hablando acerca de la caída de la gran Babilonia, capítulo 17 del libro de Apocalipsis, y menciona Babilonia la grande, la que ha hecho fornicar con el vino de la fornicación a las naciones. O sea, define en este caso la iglesia, la gran ramera, como la iglesia católica, apostólica y romana. Me perdonan si alguno que está de visita interpreta que yo estoy tratando de, no sé, de desacreditar algo. Lo que estoy tratando es de explicar lo que dice la propia palabra de Dios. Y escuchaba como decía, según la interpretación que él quería darle a un versículo que después no lo encontré, que la caída del último papa, en este caso Francisco, la muerte de Francisco, marcaría el final del tiempo de la Gran Babilonia, o sea que la Gran Babilonia iba a caer en pocos días. Usó un pasaje del libro de Malaquías, cual no dijo número. La palabra es importante que antes que digamos amén, sepamos a qué le estamos diciendo amén. O sea, la emoción produce en nosotros la rápida emoción produce en nosotros el deseo de expresar como que estamos de acuerdo, porque amén significa así sea, estamos de acuerdo, bendito sea el nombre del Señor. Y no dijo en ningún momento en el tiempo que estuve escuchando, por favor, puede ser que lo haya dicho antes, estoy hablando con ustedes para que me entiendan lo que quiero explicarles. Él mencionó a Malaquías, pero no dijo qué capítulo ni qué versículo, y que ahí aparecía entonces el Papa Francisco. Cuando me bajé del carro y entré aquí, lo primero que hice fue buscar Malaquías. Yo digo, déjenme ver si yo no he visto lo que ese hombre ha visto, acerca de que en Malaquías está la profecía del Papa Francisco que murió y que después, pocos días después, va a caer la Babilonia. Yo sé que la Babilonia va a caer, pero la Biblia no me dice en qué momento. El evento no lo dice en qué momento. Lo único que dice es la información de que va a caer. Y yo dije por dentro de mí, déjeme explicar a la iglesia que la emoción muchas veces no me ayuda a distinguir, porque me puede equivocar en la emoción y decir amén a algo que no aparece en la Escritura. Déjenme repetir esto es importante que lo puedan entender. Cada varón o sierva de Dios que se para aquí a predicar o en cualquier lugar que vayas a predicar, tú eres responsable por lo que tú predicas y que lo que tú predicas sea respaldado con la palabra. O sea, estamos en el deber, y digo la palabra deber,
de corregir, o sea, en este caso, de ratificar lo que estamos predicando con la propia palabra. Si yo no puedo demostrarles a ustedes con la propia palabra que lo que estoy diciendo es la verdad, entonces ustedes tienen la responsabilidad de no decir amén o no estar de acuerdo, porque por muchos que se han emocionado y han traído cosas que parecieran, no sé, espléndidas, maravillosas, pero no están respaldadas por la palabra de Dios, mis hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado, no le digas amén. Las emociones, digo y repito, muchas veces nos pueden afectar el hecho de poder distinguir o apreciar lo que Dios quiere. La falta de perdón, el legalismo, que son las leyes humanas, a veces me afectan para poder distinguir las cosas, la verdad entre todas las cosas. El estrés y las presiones diferentes de las guerras espirituales que tenemos también no nos ayudan a distinguir la verdad de todas las cosas. El temor y el pánico a veces nos hacen ver fantasmas y que no son la realidad de la interpretación o distinguir la verdad. Por ejemplo, la riqueza, los afanes de la vida no nos ayudan a distinguir la verdad. Permíteme hablarte un poquito más sobre la emoción. Yo me reía cuando estaba escribiendo una nota, pero la intención no es provocar risa, sino que se den cuenta que a veces las emociones nos confunden. Una emoción nos puede confundir. En la década de los 90, o sea, en los primeros 10 años, al final del siglo pasado, hubo lo que le llamaban los viajes de la comunidad. No sé si alguno se recuerda de los viajes de la comunidad. Es cuando abrieron abrieron las puertas para que mucha gente sacaran visas de visitantes y comenzaron a venir mucha gente que después de tantos años la familia estaba volviendo a ver. Y había un pasillo, no sé si alguno se recordará, lleno de cristales, pues donde salían los que estaban de viaje ese día, y entonces las familias estaban del otro lado del cristal esperando la salida, el día tremendo en que pudieran ver a ese ser querido. Y yo estoy parado esperando un pastor y tengo al lado una familia bastante numerosa, como de 20 o 30 personas, y están hablando de una tía que viene de viaje y todo es una emoción. Me recuerdo del nombre, decían Fefa. Y uno u otro se decía, cuando aparezca Fefa, vamos a darle un abrazo, y todas las palabras que decían acerca de Fefa. Y de repente, uno de ellos ve a una viejita salir y dice, Fefa. Y cuando dice Fefa, aquella tropa se alineó y le fue encima a aquella viejita. Y unos a otros se la pasaba ahí, Fefa, y Fefa, y Fefa, y besos a Fefa. Y la cara de Fefa había que verla. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta que uno se dio cuenta y dijo, ¿tú no eres Fefa? Y ella dijo, no, yo no soy Fefa. Mis hermanos, lo triste del caso es que se fueron porque vieron otra viejita y se fueron corriendo para la otra, pero a esa para ella era Fefa inicialmente, la dejaron tan solita que a mí me dio hasta sentimiento de irle a dar un abrazo a Fefa. La emoción no ayudó a distinguir quién era Fefa. La emoción a veces no nos ayuda a distinguir lo que es de Dios de lo que no es de Dios. No sé si me estoy explicando. Me gustaría que pudieran entender lo que tengo para compartir con ustedes. Por ejemplo, la falta de perdón y el legalismo humano tampoco me ayuda a distinguir cuál es la verdad. Este pasaje lo voy a leer con ustedes. Porque yo en los 30 años aquí en Miami, voy para 31, más de todo el tiempo que cuando estuve en Cuba, yo nunca vi a nadie predicar sobre este tema. Y pongan atención, me estoy refiriendo a la segunda carta de los Corintios, capítulo 1, capítulo 2, verso 5. Está mencionando, vamos a leer, que está mencionando a un hermano que le causó ¿cómo decirles? Un disgusto fuerte al apóstol Pablo. Y que el apóstol Pablo dice, ¿y por qué no también a la iglesia? ¿Lo tienen para leerlo conmigo? Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, refiriéndose a ese hermano, no me lo ha causado a mí solo, sino que en cierto modo, por no exagerar,
a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. O sea, estamos hablando de que muchos hermanos de la iglesia, supongamos que sea aquí en la iglesia de Benecer, que alguien me ha causado tristeza o le haya causado tristeza a alguno de ustedes, y de repente la mayoría de ustedes les reprenda, vamos a decir, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, o sea, como que muchos van y le van a reprender. Ahora dice, así que al contrario, dice el apóstol Pablo, vosotros más bien debéis perdonarle, consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. En otras palabras, no lo maten, denle una oportunidad, oren por él. ¿Aquí me está siguiendo? Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de que si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo le he perdonado. Si algo he perdonado por amor a vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Y fíjense cómo dice ahora, si ustedes no perdonan a ese hermano, si ustedes siguen arriba de él, dice la palabra, que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En otras palabras, si persistimos con leyes, en este caso me estoy refiriendo al legalismo humanitario, creyéndote con la razón de reprender a los hermanos y no tener misericordia de ellos, porque cualquiera de nosotros comete un error. Voy a repetir, cualquiera comete un error. Hace un tiempo atrás, un hermano sin darse cuenta dejó el teléfono abierto y un hermanito estaba escuchando lo que decía de él. ¿Saben que terminó en un desastre? Somos llamados a perdonar para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Alguien entendió lo que dije? Por ejemplo, el estrés y las presiones de esta vida muchas veces no nos ayudan a reconocer la verdad. Josué, capítulo 5, no voy a leerlo, solamente voy a memorizarlo. Dice Josué, capítulo 5, verso 1, que él estaba cerca de Jericó cuando de repente, y Jericó usted recordará, y si alguno no lo sabe, Jericó era la primera conquista del pueblo de Israel en la tierra prometida. Jericó, una ciudad amurallada, tremenda, o sea, algo que parecía algo imposible, parecía de conquistar. Sin embargo, Dios los llevó, los hizo rodear, los hizo acampar. Y en este tiempo, dice la palabra que Josué vio a alguien con una espada, parado delante de él, con una espada desenvainada. Y entonces Josué le preguntó y le dijo, ¿eres de nosotros o vienes contra nosotros? ¿Eres amigo o eres enemigo? En otras palabras podríamos decir, ¿eres de los que pertenecen al otro río de Jordán o de este lado? Porque el otro lado de Jordán era la tierra prometida, donde ellos iban para la conquista. O sea, Josué estaba tenso. Josué le habían dado una encomienda que él nunca la había asumido él solo. Era la conquista de la tierra prometida, por eso estaba tenso. Y de repente ver un hombre con una espada desenvainada, dice que le corrió y le fue como a desafiarlo. Y le preguntó esas palabras que acabo de decir, ¿eres de nosotros o en contra de nosotros? ¿Eres amigo o eres enemigo? Y dice que aquel que no era un hombre, que la palabra habla de que era un príncipe de los ejércitos de Jehová de los ejércitos, le dijo, yo soy un príncipe enviado a ti para bendecirte, no para retarte a muerte. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra que Josué cuando entendió, porque no lo había ayudado a distinguir quién era, la presión que tenía lo había bloqueado. Ahora cuando se da cuenta que tiene delante de él un mensajero de Dios, entonces se postra, lo adora y escucha las palabras, las mismas palabras que Dios le dijo a Moisés. Quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que tú pisas, santo es. O sea, repito, el estrés, la presión de la circunstancia no lo dejó distinguir quién estaba delante de él. Alabado sea el Señor. Por ejemplo, el temor y el pánico no le permitió a los discípulos, incluso al apóstol Pedro, no le permitió distinguir quién era aquel que caminaba sobre las aguas. Lo primero que dijeron es un fantasma. O sea, no pudieron reconocer quién era el que estaba allí, aquel que caminaba sobre las aguas. Y por eso la palabra recoge que comenzaron a dar gritos porque creyeron que era realmente un fantasma. Yo no sé si alguno cree en fantasmas. No me ayuden si quiere.
En una ocasión yo tuve una hermanita en esta iglesia, ya ella se fue de aquí, yo no la voté. Vamos a empezar por ahí. Yo no la voté. Pero se sentaba en los primeros bancos. Y casi todos los servicios me decía, pastor, hay demonios que se mueven dentro de la iglesia. Esa palabra no me gustó. Me hizo activarme las antenas. Volvió de nuevo como al siguiente servicio, pastor, aquí hay demonios que se mueven dentro de la iglesia. Eso lo hizo como 3 o 4 veces. Hay un momento que uno tiene un límite. Hay un momento en que yo digo, vamos, Señor, ayúdame a cómo darle salida a este problema. Porque los hermanos están escuchando ya de que aquí se mueven los demonios. Y entonces me acerco y le digo, hermana, usted que tiene visión para ver los demonios y yo no los veo, por favor, usted que los ve, cógele por la mano y sáquelo. Porque usted tiene poder de Dios, cógelo y sáquelo. Y después que lo saca, si quiere se va con él. Alaba a Dios. ¿Cómo es posible que no puedas ver ni siquiera un ángel de luz? ¿Cómo es posible que no puedas ver un hermano que alaba a Dios con libertad? ¿Cómo es posible que no puedas reconocer que alguien que estaba en tiniebla ahora vino la luz admirable y hoy es un hijo de Dios y que tiene poder para distinguir entre el bien y el mal? Cuando Jesús le habló, porque Él calma las tempestades, entonces Pedro le dijo, si eres tú, maestro, haz que yo vaya caminando a ti sobre las aguas. Y ustedes conocen la historia. Pedro tuvo fe y caminó sobre las aguas. Dice mi Biblia, caminó sobre las aguas. ¿Me permites una añadidura a la escritura? Después se la quitas. Yo creo que Pedro no caminó sobre las aguas. Yo creo que Pedro caminó sobre la palabra. La palabra es viva. La palabra es eficaz. La palabra es penetrante. La palabra discierne los pensamientos, las malas intenciones. O sea, la palabra es impresionantemente poderosa. Cuando Pedro le dijo, si eres tú, haz que yo venga sobre ti, Jesús, ¿qué le dijo? Ven. Esa palabra ven le entró en el corazón y Pedro se bajó de la barca y puso el pie sobre ven y caminaba sobre ven. O sea, la palabra que Dios le había dicho. Pero a medida que iba caminando, fue poniendo la atención ya no en la palabra, sino que ponía la atención en los vientos, en las tempestades, en las olas que se levantaban. Y dice que comenzó a tener miedo y la fe y el miedo no caminan. Permíteme repetirlo. La fe y el temor no combinan, no machean. O sea, no hay combinación posible. Si tú tienes fe, tú vences las dificultades y caminas sobre las aguas. Pero si tú tienes miedo y el miedo supera la fe, entonces tu fe languidece y te hundes en el mar. Muchos de ustedes saben que cuando oramos lo que estamos pidiéndole a Dios es que nos fortalezca, que nos bendiga, que nos haga superar las barreras, que podamos pasar al otro lado, que podamos creer que el Señor nos va a llevar a lugares de descanso y de paz. Bendito sea el Señor. Pero Pedro se atemorizó y cogió pánico y comenzó a hundirse y comenzó a darle gritos al Señor, Señor, sálvame porque me ahogo. Y el Señor extendió su mano y yo creo que lo tomó y lo llevó porque ya Pedro prácticamente no podía hacer más nada. O sea, todo lo hizo el Señor hasta el regreso y cuando el Señor entró en la barca reprendió el viento y reprendió las olas y el viento y las olas se calmaron. Y alguien dijo, y que es evidente la respuesta, alguien dijo, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? O sea, le hemos visto sanar enfermos, lo hemos visto echar fuera demonios, lo hemos visto resucitar muertos, pero nunca habíamos visto que hablara con el viento y hablara con el mar, y el viento y el mar le obedece. ¿Sabe? Cuando tú hablas con Dios, estás hablando con el autor de la vida, con el que es capaz de hacer cualquier cosa, el que no está limitado, el que puede cambiar tu panorama triste, el que puede cambiar tu lamento en baile. ¿Cuántos alaban a Dios en este lugar? O sea, tú estás clamando a alguien que está vivo, alguien que superó aún la muerte, alguien que resucitó y subió, bajó a las partes más profundas de la tierra y después subió por encima de todo para, dice, presentarlo al Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Y se le dio autoridad para que se sentara a la diestra del Padre y desde allí intercede por ti, intercede por mí. Cada vez que oramos, Él intercede. Bendito sea el Señor. Vamos a ver algo donde las riquezas y los afanes de esta vida tampoco nos ayudan a distinguir la verdad.
los afanes de esta tierra, las riquezas de este mundo nos impiden. ¿Saben ustedes que hubo un hombre llamado Simón el fariseo, porque era fariseo, que convidó a Jesús en Lucas capítulo 7, versos 36 al 50, e invitó a Jesús a su casa a comer? Qué bueno es que podamos invitar a Cristo a nuestro hogar. ¿Dije algo loco? ¿Quién es loco como yo aquí? ¿Por qué no invitamos a Cristo que entre en nuestro hogar? Cuando hay tormentas, cuando hay vientos contrarios, cuando hay situaciones difíciles, ¿por qué no invitamos a Jesús que entre? Mis hermanos, hablamos con Él como si fuese presente, como que estuviéramos delante de su presencia. Y le pedimos muchas veces cosas que parecen ilógicas, irrazonables, pero la fe es locura. Locura para que se pierde, pero poder de Dios para los que creemos en Él. O sea, nosotros podemos invitar a Cristo a nuestro hogar. Simón el fariseo lo invitó, pero cuando le invitó, no le prestó atención al convidado. Se puso a poner atención a otras cosas, quizás a la cena que iban a servir, a los utensilios, a los platos, a las cucharas, no sé, a todo lo que iban a poner delante de su mesa, porque Simón estaba buscando la parte humana, la parte decorativa, la parte de los premios, no la parte de la recompensa espiritual, de tener ese día, tener en su casa al autor de la vida, a ese Elohim que hizo los cielos y la tierra, al Berachim, al que hizo los comienzos. O sea, estaba invitando al más grande, al más poderoso. No hay nadie comparable con Jesucristo. Y sin embargo no le estaba prestando atención. Pero de repente entra en escena una mujer. Si usted lo lee después, yo estoy más o menos memorizando, usted lo puede leer después. Entra una mujer, y le llaman una mujer del mundo. Le llaman en ese pasaje una prostituta. Traía en sus manos perfume muy caro. Esta escena se ha repetido 2 veces porque María, la hermana de Marta, también cuando estaba en su casa, rompió un perfume de alabastro muy caro y dice que toda la casa se llenó del perfume y del olor. Pero esta es una mujer del mundo y se tira a los pies del maestro y con sus lágrimas comienza a enjugar sus pies y con su cabello comienza a secarlo. Y Simón está mirando la escena. Repito, hay cosas que te perjudican discernir la verdad de la situación. El afán de este mundo, las riquezas de este mundo, no le dejaban permitir a este hombre reconocer quién era aquel que estaba allí. Y dijo estas palabras: si realmente yo invité a un profeta, no, él invitó a alguien más que un profeta, invitó al Hijo de Dios, al único Hijo de Dios. No sé si me entiende cuando digo único. La palabra monogenes significa, en el griego traducido al español, significa el único en su género. Cristo es el único en su género. Había invitado al más grande, al Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Y él dice, si él supiera, si este hombre fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es esta y no se dejaría tocar por ella. Lo menos que esperaba Simón es que Cristo le dijo: Simón, tengo una pregunta para ti. Simón, muy emocionado, le dijo: maestro, dime. Pensó que le iba a hablar de la mesa, de la cocina, de la casa, de las cosas que había conquistado. Quién sabe de qué manera las conquistó, no sabemos absolutamente nada. Pero él no estaba apreciando a quién había invitado a su casa, estaba confundido. Si él fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es esta y no se dejaría tocar. Y estando pensando en estas palabras, el Señor, que lo sabe todo y sabe los pensamientos, Dios sabe los pensamientos de ustedes hoy aquí en este momento. Y le dice: Simón, un acreedor tenía 2 deudores. Un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía $500, permíteme decirlo en moneda americana. Uno le debía $500 y el otro le debía solamente 50. Pero ni el de 50 y mucho menos el de 500 no tenían dinero para pagar la deuda. Y entonces, no pudiendo pagar la deuda, el hombre, el prestamista, les dijo: a los 2 le cancelo la deuda, les perdono la deuda. ¿Saben ustedes algo? Hay quien cree que es más pecador que otro, o algunos piensan que el que está a tu lado es más pecador que tú. A los 2, a cualquiera de ustedes, Dios le va a perdonar de la misma manera, de la misma forma le va a perdonar los pecados, porque no son mayores pecadores aquellos que a los 18 que estaban en Jerusalén le cayó la torre, o la torre de Siloé. O sea, el pecado es el mismo, sea más grande o más chiquito para algunos, sin embargo, es el mismo perdón y el mismo Dios que nos perdona.
y le dice, les perdono la deuda a los dos, al que me debe 500 y al que me debe 50, les perdono la deuda. Entonces el Señor le pregunta para ver si distingue la escena. Simón, ¿quién tú crees? ¿A cuál de los dos, al que debía 500 o al que debía 50, cuál tú crees que más debería amar, más debería agradecer? Y él sacó su cuenta y dijo matemáticamente al que le perdonó $500. Ese debería ser el más interesado, el más agradecido, el que debe dar más gracias, debería ser el que más le perdonó. Bendito sea el Señor. ¿Sabe qué le dijo Cristo? Yo entré a tu casa, tú me invitaste, yo entré. Porque si tú le invitas, Él entra. Por favor, si tú le invitas a tu casa, Él entra. Si tú le invitas aquí a entrar en tu corazón, Él entra. ¿No me están escuchando? Sí. Digo, yo entré a tu casa, yo acepté tu invitación, lo aceptó y entré a tu casa. Y sabe una cosa, según la costumbre hebrea, cuando alguien es invitado a una casa, los criados o el dueño del hogar le lava los pies. Y yo entré y tú no me lavaste los pies, pero ella con lágrimas me los ha lavado. Yo entré a tu casa y no derramaste perfume sobre mí. Y sin embargo, ella, de lo poco de su vida, de lo poco que tenía, ha derramado un frasco de perfume muy caro y lo ha hecho para memoria de mí, para alegría, para devoción, para fidelidad, de que agradecía todas las cosas que Dios le había perdonado. Y sabe, esto que voy a añadirle ahora, porque es una añadidura, es posible que el Señor le pudiera haber dicho, ¿sabe una cosa? Tú crees que esta mujer es inmunda y posiblemente tú lo sepas por experiencia, porque es probable que tú hayas estado con ella. Pero sin embargo, los muchos pecados que tú crees que ella tenga, le fueron perdonados. Dios se lo perdonó, Cristo lo perdonó. Pero los tuyos, Simón, tus pecados todavía son hechos patentes, todavía están presentes, todavía están dentro de tu corazón y te afectan. Alabado sea el Señor. Mis hermanos, hay cosas que no nos ayuden a distinguir. Hay veces que pudiéramos reconocer que la mula de Balaam tuvo más discernimiento y más sensatez para reconocer quién es el que estaba delante y el peligro de amenaza que tenía delante. Y Balaam le daba golpes a la mula y decía, mula, camina, camina, mula. Yo recuerdo el pastor que me bautizó y que años después me ordenó, el pastor Palacio de Nicaragua. Venía de Managua, Nicaragua, a mi país. Y tuve el privilegio, inclusive la primera Biblia que yo tuve, la trajo él de Nicaragua, una Biblia hermosa. Y recuerdo que él contó un testimonio de que él era misionero e iba a las montañas a llevar palabra. Y lo invitaron a una campaña. Y esa iglesia tiene un recorrido donde hasta un punto puedes llegar con un vehículo, pero de ahí en adelante tiene que ser a pie o con mulas. Y dice que él iba con una mula y el otro hermano iba con otra mula. Y iban subiendo un día lluvioso y de repente les cogió la noche. Y cuando él ve que el animal no quiere caminar porque se detiene, le comenzó a dar golpes con la vara que tenía y a gritarle y a decirle, yo tengo un compromiso mañana temprano de estar en la iglesia, yo tengo que estar allí, tú no puedes detenerte. Y comenzó a darle golpes a tanto que dice que la mula se cayó con él por una quebrada. Y dice que él mismo me cuenta la historia, dice, yo a veces veía que la mula pasaba por arriba de mí y a veces yo le pasaba por arriba a la mula, bajando, cayendo. Y dice, me di golpe por todas partes, la ropa que tenía se me rompió. Bueno, pero finalmente logró ir a la iglesia. Cuando venía de regreso para su casa, que venía con la misma mula, en cierto lugar la mula tampoco quiere caminar. Y comenzó a darle golpe a la mula, como diciendo, yo tengo que llegar a mi casa hoy. Hasta el punto que se acordó de que se había caído por una quebrada con su mula. O sea, hay animales que son más sabios y más definidos en poder interpretar las cosas que suceden. Si alguno no ha estudiado la historia de Balaam, mis hermanos, le daba golpe a la mula y la mula por fin le habló. Una mula le habló y le dijo, ¿por qué me das golpe? Hasta ahora te he obedecido. Y permíteme parafrasearlo, ¿tú no ves lo que tenemos delante? Había un ángel con una espada desenvainada. Si damos un paso mal, ya la mula no habló más. Pero le estoy añadiendo un poquito lo que la mula dijo.
Si avanzamos un poco más, entonces los próximos muertos vamos a ser la mula y yo. Alabado sea el Señor. Mis hermanos, no lo digo para ofender, lo digo para despertar la atención, para llamar la atención. A veces que le prestamos mucha atención a cosas que no tienen valor, a cosas que no tienen importancia. Debemos darle gracias a Dios por todo lo que hace con nuestras vidas. Yo le contaba al hermano que predicó, que por cierto, él se dio a conocer como que nació en esta iglesia, y es verdad que nació aquí. Esa puerta la hizo él, se rompió la pared para hacer esa puerta. Y yo le conté, le dije, ¿sabe que el día de la vigilia me acordé de que una vez, siendo mecánico, trabajando en Kelly Tractor, fui a echarle gasolina a mi van de trabajo y me confundí. Un mecánico que se confunda de cuál de las mangueras cogí. En vez de coger gasolina, cogí diésel. Y yo notaba que la válvula no entraba bien porque era mi ancha. Digo, ¿esta bomba qué le pasa? Y yo seguí echándole con mucho cuidado con la punta. El olor me daba y no le presté atención hasta que llegué a $100. Le había echado $100 de diésel a un carro de gasolina. ¿Alguien aquí es mecánico? Uno. ¿Alguien más mecánico? ¿Sabe lo que estoy diciendo? ¿Sabe qué hice? Oré. ¿Cómo le digo al jefe que yo me equivoqué y le eché diésel en vez de gasolina? Esto no camina así. Y pensé, la línea del tanque a lo que es donde están las válvulas o los inyectores, me da quizás para 1 minuto y yo pueda mover el camión y ponerlo en un sitio para esperar la grúa, para decirle a mi jefe que me mande una grúa. Y cogí, me moví, me puse en un espacio. Y me dio por dejarlo prendido para ver cuando empezara a salir humo por el tubo de escape, por el mofle. Y pasó 1 minuto y no fallaba. Y pasó 2 minutos y no fallaba. Y así yo dije, esto no puede ser. Pasaron 3, 5, 10 minutos, creo que hasta 20 llegué. Y no hubo un fallo. Y dije, déjenme probarlo en carretera. Me monté en el expressway. Vine bajando para la 58, llegué hasta la 58, entré en Kelly Tractor y el carro no se apagaba ni echaba humo. Y dije, déjenme probar entonces, porque tengo petróleo para caminar 2 días. 2 días, me levanté temprano para ir para mi trabajo y lo primero que fue, miré y oré, dije, Señor, si hasta aquí lo has mantenido, manténlo andando. Y lo prendo y prendió. Yo estuve 2 semanas caminando con petróleo en vez que con gasolina. Si eso no es un milagro, por favor. O sea, si eso, a pesar de mi torpeza, de mi falta de no distinguir, porque dice tiene un olor fuerte, y no distinguir que estoy usando una válvula que es diferente de color verde en vez de color negro. O sea, no pude distinguir, pero a pesar de no saber distinguir, había un Dios conmigo que me cuidó y me guardó, porque yo no sabía cómo decirle, cometí este error a mi jefe. Yo me atrevería a decir que muchos de ustedes tienen testimonio que a veces los problemas de la vida, los afanes de la vida, no te ayudan a distinguir que Dios ha sido bueno contigo. Vuelvo a repetir, ¿crees tú que Dios ha sido bueno contigo? A pesar de las pruebas más grandes, de las dificultades más grandes, tú has clamado a Dios y has visto su mano obrar y has visto que ha llegado a tiempo, no ha llegado tarde, no ha llegado temprano, llegó a tiempo. ¿Cuántos creen que Dios llegó a tiempo y llegará siempre a tiempo? Le contaba también porque dije, me acordé de otro testimonio y le dije rapidito, ¿sabe una cosa? Yo una vez saqué basura que tenía en mi casa para un tanque un lunes y la basura pasa los martes. Pero yo tenía una angustia tremenda ese día por algo que me había sucedido. Y me puse a trabajar, a botar basura. Y puse el tanque donde debe estar. Pero era un lunes. No era un martes. La basura pasa en mi casa los martes y los viernes. Y entonces vi que mis hijos habían ido, aquí está uno de ellos, había ido a pescar en esos días y me habían dejado carnada y chón metidos en un cule. Y yo no sé, los pescadores que hay aquí saben la peste que coge la carnada y el chón cuando se guarda en un cule sin hielo. Moscas verdes aparecen por todas partes. Si usted quiere ver las moscas verdes, ponga un pedazo de pescado afuera y déjalo que se descomponga para que vea cómo aparecen cientos de moscas verdes.
Y cogí, fui, rellené el tanque hasta donde yo podía, con toda aquella basura, con toda aquella peste, con todas aquellas moscas. Y yo estoy entrando a mi casa y con la misma vi unas basuritas y digo, le voy a añadir esta basurita y salgo para añadir las basuritas. Ahora dígame por favor, interpréteme lo que voy a decirle. El tanque estaba vacío y limpio. Yo le pegué un grito a mi mujer y le dije, ¿qué día es hoy? Y ella me dijo, lunes. Y digo, ¿y qué pasó con la basura? Dice ella, yo qué sé. Estoy hablando de más de 100 libras de basura con tremenda peste y que desaparezcan. Entonces me conecto con el yerno y me dice, ¿por qué no entras a las cámaras a ver quién fue que se la llevó? ¿A qué hora fue? Me dije, más o menos a esta hora. Le dimos vuelta para atrás buscando la visión de la hora y el tanque no se movió ni ningún carro paró en ese lugar donde se metió la basura. ¿Usted cree que Dios habla? A mí nunca me ha hablado el oído, pero yo he sentido cuando me ha hablado el corazón. ¿Y sabe qué sentí ese día? Me dijo, el único interesado en sacar la basura de tu cuerpo, porque yo estaba enfermo. Y he pasado por varias enfermedades, como ahora que estoy operado de la cervical, y por eso ustedes me ven como que yo me paro y me paro un poquito, porque muchas veces me ha dejado secuelas. Me han puesto 2 implantes plásticos en las vértebras. O sea, eso no es nada fácil. Y aquí estoy, predicando el Evangelio, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Vamos a estar de pie, ¿qué les parece?